Muy bien. Entonces, recuérdenos en el chat con qué actividad se abre la sesión de la formación en neuroplasticidad. A ver quién la recuerda. Para contextualizar a los que están aterrizando hoy y que no han visto la grabación de ayer. ¿Cuál es la primera fase? No, Cari, sí, también te vi ayer. Muy bien, me encanta que estés lista. A ver, recuerden, miren sus apuntes, se valen. Estamos reconectando. ¿Cuál es la primera fase? Muy bien, no, Cari. Actividad vivencial. Me encanta que estén así de conectados. Entonces, ya mientras dimos suficiente plazo para la conexión, ya los otros se irán incorporando, pero nosotros empezamos ya a calentar esos motorcitos. Bien, entonces vamos a hacer nuestra actividad de apertura del día de hoy. Esta actividad va a tener tres fases. Las tres tienen que ver con algunos elementos que vimos ayer sobre neuroplasticidad. Entonces los vamos a poner en práctica desde ya para que vayamos como conectando información. Eso es importante. Siempre ir hilando lo del día anterior con lo del día actual. Entonces, lo primero es, la neuroplasticidad se va dando gracias a que nosotros encontramos sentido. Todo nuestro sistema nervioso realmente está en busca de sentido, ¿sí? Y por eso habíamos hablado de que la neuroplasticidad pues se daba no solo en el cerebro, sino en muchas partes del cuerpo gracias a que está muy bien conectado por todos los nervios del sistema nervioso central, periférico. Entonces, vamos a hallarle el sentido de hoy. Y ese sentido parte de una pregunta que hice ayer. ¿Por qué y para qué? Y ustedes anotaron ahí como un inicio, algunos ya dijeron un por qué o algunos dijeron un para qué, pero necesito que hoy se lo dejemos más claro a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, la idea es que en el chat me articulen la palabra del por qué y del para qué estamos hoy decidiendo estar nuevamente en esta clase. Con dos palabras es suficiente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero actualizar, ¿sí? Entonces, porque voy a actualizar conocimientos, entonces la palabra sería actualizar. Y la conecto con el para qué. ¿Y para qué quiero actualizar? ¿Qué tengo en mente acaso? ¿Sí? Entonces me encamina hacia un plan. Entonces, son dos palabras que vamos a poner en el chat, ¿sí? Mi ejemplo ya no lo pueden tomar, les toca buscar otros sinónimos, si se parece. Pero también pueden ser otros muy diferentes, que supongo que sí. Entonces, los leo. Potenciar fortalezas. Ese sería, Naucaris, el por qué o el para qué. ¿Qué dices tú? Ampliar conocimiento, pero me están escribiendo frases. Recuerden que una palabra es para el por qué y la segunda palabra es para qué. Entonces, si el por qué es actualizar, el para qué debe ser para aplicarlo con mis estudiantes, por ejemplo, o para mejorar cierta área de mi vida, por ejemplo, mi autocuidado. Ese es el para qué actualizo. ¿Ven? Entonces, Rosario, vas a aprender a aplicarlo. Todavía está muy general, ¿sí? Estás encaminada, pero hay que ponerlo más concreto. Aprender está bien. Y en la aplicación, ¿cómo sería la aplicación? Entonces, ya depende de tu área laboral o tu área, el rol que más estás ahorita anhelando tener un orden o un crecimiento. ¿Por qué aprender? Dice Solange. Y el para qué, guiar y servir. Eso. Y entonces te ubicarás en tu comunidad. Si es mi familia, si son mis estudiantes, mis consultantes. Ahí ya tú lo ubicas, pero esto es mucho más concreto. Entonces ese cerebro ya no se queda por allá en la abstracción, sino que ya va encontrando un caminito. Eso es neuroplasticidad. ¿Ven? Concretar, conectar, aterrizar. James,
¿Por qué aprender? ¿Para qué ampliar mis estudios? Ahí me sigue faltando un poquito de concreción, ¿sí? Cuando amplías tus estudios, ¿en dónde lo vas a aplicar, James? ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Ahí todavía queda como muy divagante en el cerebrito. Organizar, disciplinar. Bueno, eso debe tener un contexto que Daniela lo debe saber muy bien. Entonces me parece que aplica. Rosario, aprender a aplicarlo con los estudiantes. Ese es un buen para qué. Sí, señora. Y el por qué, pues bueno, voy a aprender. Sí, sí, está correcto. No, Cari, sería para potenciar mi autocuidado a través de las fortalezas que nos brindan los conocimientos más amplios en la neuroplasticidad. Vale, entonces, potenciar conocimiento es mi por qué. ¿Para qué? Autocuidado. La tienes. Muy bien. Contexto personal, laboral y social. Está bien. Igual hay que empezar por uno de los contextos. ¿Sí? Empiezas por uno para que no se te haga una tarea así como tan apoteósica. James, estoy haciendo doctorado latinoamericano en educación y esto me permite enseñar. Eso ya lo tienes, ya lo tienes. Entonces necesitas tener este conocimiento para poder narrarlo hacia otros aprendices y replicar. Genial. Muy bien, excelente. Ahora, entonces vamos a aplicar lo que alcanzamos a descubrir ayer, lo que alcanzamos a almacenar de alguna manera, ¿cierto? Ustedes tomaron unos apuntes, pero los apuntes todavía no garantizan aprendizaje. Según lo que estábamos ya intuyendo desde ayer, se va a necesitar práctica y se van a necesitar estrategias, unas estrategias muy puntuales que nos permitan retener esa información. Entonces, para poder aplicar un poco lo que hemos estudiado, les voy a pedir que estén muy atentos a esta actividad que vamos a realizar. Yo les voy a compartir aquí la pizarra, que me gusta que ustedes se comuniquen a través de diferentes medios. Entonces, los que no han trabajado en la pizarra, realmente es muy sencillo. Aquí al lado izquierdo tenemos unas herramientas, entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo. Voy a poner un circulito, por acá puede ser. Y entonces, uno de los temas que puede llegar a ser más complejo, pero que ayer nos dimos cuenta porque era importante verlo, fue nuestro sistema nervioso, ¿verdad? De ese sistema nervioso hablamos de dos conexiones, dos divisiones, perdón. Entonces, necesito que alguien, por favor, me rellene este espacio con cuáles son esos dos elementos en los cuales podemos dividir ese sistema nervioso. Ponemos acá. A ver, ¿quién se arriesga a escribir? Cuéntenme si sí tienen habilitada la función. Sí, Solange, eso. Sí la tienen habilitada. ¿La puedes escribir aquí sobre la pizarra, Cintia? Mira así como está haciendo Solange. ¿Sabes con qué, Solange? Con el texto, mira, con este. La T es el texto y así te queda más fácil escribir. Lo mismo, Lawrence. Cojan el texto y de ahí pueden escribir con tranquilidad. Porque con el manual es dificilísimo. Van acá el texto, mírenlo, si lo ven. O, más fácil, se hace clic, miren, eso, y ahí empiezan a escribir. Perdón que te borre, Solange, ya. Entonces, escribieron por aquí periférico y el de arriba, a ver cuál. Muy bien, central, lo logramos. Bien, esas son las dos grandes divisiones, sistema nervioso central y sistema nervioso, ¿lo borraron? Periférico. Ok. Periférico, perfecto. Ahora, a su vez, el sistema nervioso central se divide en dos partecitas. Cada una muy chueca, pero bueno. Y aquí la otra. Entonces les voy a poner aquí los espacios. Entonces que esto está muy grande. Ahí y por acá. Bien. Dos partes del sistema nervioso central y
vamos a poner dos partes del sistema periférico. Agárrense ahí. Uno por acá y otro por acá. A ver, ¿quién se lanza a seguir completando? No es sino que le hagan clic sobre el circulito y ahí ya pueden escribir. Periférico, muy bien. Somático y parasimpático. No, el parasimpático no va ahí. A ver, corrijan ese. Encéfalo y médula. Muy bien. Esas son las dos partes del sistema nervioso central, digamos que hablando ahí con pincelazos muy generales. Eso, Solange, perfecto. Somático y autónomo. Perfecto. Y, a ver si me deja mover esto para acá, sí. Muy bien. En el sistema nervioso central, ahí encontramos dentro del encéfalo otras partes, ¿cierto? Pero pues vamos a dejarlo ahí para no extendernos, pero pues está toda la parte de cerebro, nuestro tronco encefálico, ahí también el bulbo raquídeo, nuestra médula espinal, bueno, y hay otro tipo de partecillas, pero no nos vamos a extender más. Con esto estamos más que satisfechos. Ahora, ¿qué sí me parece importante decir acá? La división del sistema nervioso autónomo es clave, sobre todo porque está siendo recientemente muy investigado. Entonces vamos a colocar aquí. ¿Cuáles son esas dos partecitas? Muy bien. Simpático, simpático, corríjanme eso. Simpático, simpatibuco. Simpático y parasimpático. Perfecto. Eso. Y, y del sistema nervioso parasimpático, importantísimo, importantísimo que mencionemos dos sistemas de la evolución que han permitido la regulación en seres humanos. Entonces va uno por acá y va otro por acá. A ver, eso, Daniela, muy bien. Entonces, ventral vago y muy bien, muy bien. Y entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una manera de empezar a narrar la historia. Yo la narré ayer, pero así la estamos narrando nosotros juntos como comunidad, equivocándonos, experimentando, diciéndolo con otras formas, con otra estructura, y entonces así comienza a haber neuroplasticidad, ¿sí? Bueno, la neuroplasticidad no es que de una vez, porque hicimos esto, entonces ya hay una sinapsis. No, las células tampoco son así como no es un proceso tan sencillo, sino que va acumulando estímulos en unas zonas que se llaman vesículas y cuando ella está totalmente llena, ¿por qué? Porque hay recordación, porque hay estimulación, se llena y está tan llena que luego se hace y detona todo su material proteico, molecular, hacia el axón de otra neurona para que pueda seguir habiendo esa asociación, ¿sí? Aquí hay alguien ya jugando con, con los marcadores, los traviesos. Muy bien. Entonces, esto es simplemente para ejemplificar y que ustedes vayan teniendo una idea de maneras muy sencillas de empezar a generar estímulos a nuestro sistema nervioso central. Estamos contando una historia dibujada de términos muy, muy complejos, pero los estamos poniendo muy fáciles, para que todos lo tengan eh, allí como un material, ¿no? Que puede ser un elemento que detone otro aprendizaje para cada uno de nosotros. Bien, ahora, eh, ya habiendo ejemplificado un poco esa partecita, vamos a hacer la tercera parte de lo vivencial de este tema de neuroplasticidad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de entrenamiento de atención sostenida. Ayer hicimos uno de memoria de trabajo,
que resultó muy interesante. Entonces, el punto de los ejercicios de entrenamiento, por supuesto que uno importante es que vivas la experiencia, que te entregues a la experiencia, pero otro punto muy importante es que estés observándote durante la experiencia, ¿sí? Más allá de juzgarte y de criticarte, de sancionarte, es que te des cuenta de lo que está pasando en ti, porque todo esto que acabamos de dibujar de nuestro sistema nervioso es justo lo que está pasando en este momento. Y cuando se enfrenta a desafíos como el que vamos a empezar a realizar, pues va a haber allí una explosión de neurotransmisores que van a querer empezar a implicarse en esos procesos de aprendizaje. Y esa sería la parte de cierre de nuestra apertura vivencial. ¿Estamos listos? Entonces, voy a poner aquí en la pantalla el recurso. Sí, no, ya lo tenemos ahí. Bien. Entonces, ¿de qué se trata la actividad? Vamos a empezar a hacer una decodificación de símbolos, ¿sí? Entonces les voy a presentar una clave, ¿sí? Primero que todo, les voy a pedir que cierren sus ojos, ¿sí? Es importante, sigan la instrucción, cierren los ojos y primero me van a ayudar a detectar en dónde está la atención en este momento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Voy a sentir en dónde estoy enfocando mis recursos de atención. Tal vez es en algún lugar del cuerpo, tal vez es plenamente en mi voz, en algún sonido del ambiente, alguna sensación. Lo que sea que aparezca allí, no necesitas cambiarlo. Solamente observa dónde está tu atención. No hay necesidad de cambiar nada de lo que hay. Solo que lo notes. Muy bien. Pueden abrir los ojos y van a observar esta plantilla. En esta plantilla encontramos el abecedario y hay unos símbolos que tienen una representación. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cuadrado rojo significa brazo izquierdo. ¿Ok? Entonces, levanto mi brazo izquierdo y lo vuelvo a poner en su lugar. El movimiento consta de esos dos pasos. No es de dejarlo arriba. Subo y lo pongo en una posición de reposo, que yo intencionalmente diga, mis manos sobre la mesa es reposo. Por tanto, el cuadrado azul indica mano derecha, ¿vale? No me hagan caso porque acuérdense que nosotros somos espejo. Entonces estamos, ¿vale? Listo. Entonces, eso. Y en las letras en las que no hay símbolo, indica que vamos a hacer una palma. Ese es el movimiento. Entonces, son tres movimientos. Rojo, azul, palma y el otro es el reposo, ¿vale? El reposo cada vez que termina una instrucción. Entonces, aquí les voy a poner una imagen en la que está nuevamente la misma instrucción, pero de manera gráfica. Mano izquierda rojo, mano derecha azul, palma cuando hay vacío. Está todo claro, ¿verdad? ¿O hay alguien que esté confundido? Creo que está claro. A ver. Sí, bien. Entonces, para empezar a hacer una fijación de la instrucción, lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Solo escuchen la letra, ¿cierto? Pero acá, tranquilos. Escuchen mis palabras y hacen el movimiento con los ojos cerrados. ¿Listo? Entonces, rojo, azul, vacío. Muy bien. Ese es el ejercicio. Ahora sí lo vamos a hacer con la plantilla. Ojos abiertos y vamos a empezar. Letra que yo vaya diciendo, ustedes hacen el movimiento. A, B, C, P, Z, X, U, S, J, H. Bien. Paremos un momento ahí. Respiramos, manitos en reposo. Vamos a cerrar los ojos un momento. Y vamos a revisar si hay algún pensamiento en este momento. Solamente lo van a notar. Ah, este pensamiento es de tal cosa, es un recuerdo, es una imagen. Solo detéctenlo, no quiero que cambien nada.
y volvemos a abrir los ojos. Ahora, yo les voy a decir palabras. Entonces, por ejemplo, si digo la palabra ama, entonces, A, M, A, ¿cierto? Digo toda la palabra en la clave de movimiento. ¿Estamos listos? Sí. Manos en reposo, una inhalación y empezamos. Luz, rosa, toro, sol, frío, hoy, jugo, vino, café. Vamos a cerrar los ojos nuevamente. Respiren y nuevamente vamos a notar si hay algún pensamiento, alguna imagen, algún recuerdo o tal vez un vacío, un silencio. Lo que sea que esté pasando allá en tu mente, vive la experiencia. Solo conecta con el observador que está atestiguando tu experiencia en este momento. Bien, y abrimos los ojos. Bueno, ¿quién me quiere compartir su experiencia? ¿De qué se dio cuenta en los intervalos o durante el ejercicio? Eh, por favor, déjenme saber si alguien me lo quiere compartir utilizando el audio para abrir el micrófono. Bien, Solange. Hola, buenas noches. Hola, Solange. ¿Cómo te fue? Bien, me perdí un poquito entre rojo y azul porque estaba, no sé, mi cabeza estaba asociando el rojo con la mano derecha, la estaba Ujú. asociando con la derecha. Entonces yo al principio tenía claro que era la otra mano, pero estaba levantando esta de manera, no sé, como inconsciente. Cuando yo estaba Ajá. diciendo no, empecé. Entonces, en la segunda vez que nos pediste abrir los ojos, empecé con la mano izquierda rojo, 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 rojo. Pero porque la estaba asociando con esta mano, entonces Sí. decían rojo y yo alzaba este y después miraba bien y yo, ay, no, rojo es esta. Entonces, eso. Y en el intervalo no detecté como un pensamiento externo, no, yo estaba era concentrada en el ejercicio y el pensamiento que se me venía fue como que, uy, me equivoqué en este, acuérdate que es sal, ok, me Ujú. voy a tranquilizar y ya lo voy a hacer a la próxima mejor. Pero no un recuerdo de antes, no, nada de eso, simplemente estaba muy enfocada en el ejercicio. ¿Y qué te podría estar indicando, Solange? Esto que me estás narrando, ¿qué podría estar indicando? ¿Qué áreas crees que podrías fortalecer allí? Tal vez la atención Mm. o tal vez puede ser que tenga alguna asociación que no conozco de Ujú. algún momento en el que la mano derecha para mí indicó rojo, tal vez algún recuerdo que no tengo en este momento presente, sino tal vez algún recuerdo inconsciente que me lleva a alzar, que cuando Mm, digan rojo me lleva a alzar la mano derecha, ¿sí? claro. Tal vez algo que en este momento no recuerdo, pero que tal vez mi cerebro sí lo recuerda. Claro. O también hay que revisar si de repente hay algún factor emocional que esté jugando acá en esta situación, porque sí notaba tensión. Sí, en tu cuerpo se empezó a notar cierta rigidez o cierto acelere. Entonces, eso habla también del impacto que está generando el reto en tu emocionalidad. ¿Sí? Y tu emocionalidad, claro, trata de mandar un razonamiento, ¿no? Y además el esfuerzo, no, rojo, 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 es así, ¿ves? Entonces comienza a haber una lucha, o sea, una activación del sistema nervioso simpático. Y cuando en el aprendizaje estamos activando el sistema nervioso simpático, es imposible aprender. Así lo repitas, así lo repitas. Y entre más lo repitas, pues el cuerpo más va a querer luchar, ¿sí? Porque siente que tiene que alcanzar una meta. Entonces es este sistema nervioso simpático toma el mando y ahí vamos a tener entonces un bloqueo, ¿sí? Que fue lo que te pasó en algún momento, un bloqueo. Entonces, bueno, bien interesante la experiencia y muchas gracias por compartirla, Solange. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, voy a mirar acá en el chat. James dice, se conectó con la voz. El primer pensamiento, colores y luego confusión. Ujú. Y es bastante, para mí es bastante, ¿cuál es la palabra? A mí me genera una sensación de compasión. Ahora, después de todo lo que he trabajado y estudiado, me genera más compasión
el darnos cuenta de cómo nosotros como seres humanos en realidad nos estamos sobreexigiendo de una manera a veces fuerte, como verdugos, ¿no? Y entonces estamos supremamente enfocados en que el resultado debe dar cero errores. ¿Sí? Nos exigimos eso, no equivocarnos. Y ahí es donde viene una alarma grande para el cuerpo, porque él sabe que se aprende también a través de reorientar caminos, ¿sí? Y eso se da con el error. Pero en nuestra mente hay un enfoque a no debe haber errores. Y entonces ahí es donde empieza a alterarse nuestro sistema nervioso simpático, que es lo que de pronto le pasa aquí a James cuando me dice se generó confusión por un momento, ¿no? Entonces comienzas a sobrepensar qué hice mal y en dónde y cómo lo hago diferente. Bien, Daniela dice, lo que más me costó fue la rapidez de encontrar las letras en una palabra en específico y cuando cerraba los ojos no tenía ningún pensamiento específico. Interesante. Cuando después de una actividad de desafío buscamos un momento de reposo y de cerrar los ojos y de cortar un poco con los estímulos y logramos conectar con el vacío o una habilidad que se llama la vacuidad, ese es un espacio al que hay que saber llegar con mayor frecuencia. Entonces, si Daniela nos manifiesta que así lo llegó a sentir, vas por buen camino, ¿sí? ¿Qué es eso? Es como un soltar. Listo, estaba enfocada en esto, pero ahora no. Y entonces, como que me refugio en ese espacio. Y eso también genera sinapsis, también genera neuroplasticidad, ¿sí? El saber detener. Bien. Naucaris nos dice, las pausas de respiración me ayudaban a reenfocar la atención. Muy bien, eso es un gran hallazgo si tú lo experimentaste en tu cuerpo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, como que, ok, si mi atención volvía a poner todos los recursos visuales, auditivos en la tarea, ¿sí? Entonces, cuando uno lo vive, ya, eso es otra cosa. Muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Vamos entonces a continuar en la diapositiva que quedamos ayer, porque estábamos hablando de todo el tema de los tipos de neuroplasticidad o los mecanismos en los cuales eh, se va dando la neuroplasticidad. A ver, lo comparto por acá y es este. Entonces, ayer estábamos mirando que varios de estos puntitos tienen que ver con una forma de neuroplasticidad que puede ser o estructural o funcional. Es decir, la manera como se realiza esa adaptación o esa reorganización neuronal hace que cambie algo en su forma o algo en su función. Entonces, mencionamos hasta neurotransmisión por difusión no sináptica y hoy vamos a continuar con el desenmascaramiento. ¿Vale? El desenmascaramiento hace referencia a un tipo de neuroplasticidad que es muy común en las personas que han sufrido lesiones cerebrales y que por entrenamiento, por atención oportuna, entonces pueden hacer que las zonas que estaban como enmascaraditas y que habían generado alguna lesión permanente, pues comiencen a desenmascararse y volver a habilitar su función. Es un trabajo de mucha dedicación, mucha colaboración con diferentes profesionales, pero se puede dar y pues también depende de la situación de cada persona, ¿no? Muy bien. Ahora, los factores tróficos. Entonces, en los factores tróficos vamos a encontrar. Perdón, acá un momento que me salí de la ventana. Ya. Entonces se relacionan directamente con unos fenómenos que son más a nivel molecular, ¿no? Y entonces hay una detonación, digámoslo así, de muchas sustancias que influyen en el crecimiento de neuritas y de axones por acción local. Eso quiere decir que es un cambio ah, más químico, ¿sí? Y estructural, realmente. Esto pasa mucho más en la infancia.
por supuesto. Sin embargo, pues hay algunas zonas en el cerebro en las que también se puede ver este tipo de fenómeno en adultos, ¿no? Pero se sabe que mayormente se da en niños. Ahora, el caso de sinapsinas y neurotransmisores también tiene que ver con fosfoproteínas que se acumulan en las vesículas que les decía, donde se acumula toda la información que las neuronas van recibiendo a través de sus dendritas. Y cuando están totalmente llenas de información, listas para hacer su detonación, es cuando se da la sinapsis. Entonces, eso también se da mayormente en la infancia, pero sobre todo con una intencionalidad podemos también generarla. Intencionalidad de intervención, me refiero, pedagógica o una intervención médica, ¿vale? También se puede dar el caso de regeneración de fibras y células nerviosas. Claramente es un tipo de neuroplasticidad estructural, en donde unas células que se llaman las células de Schwann ayudan a proveer un ambiente favorable para que se den procesos de regeneración y facilitan la liberación de varios factores de desarrollo nervioso, como el factor neurotrófico derivado del encéfalo. ¿Sí? Que es un factor bien importante para todo lo que tiene que ver con neuroplasticidad. Otro tipo de neuroplasticidad que se da es la diasquisis, que es un concepto muy antiguo que se relaciona con la recuperación de la función de ciertas áreas cerebrales, generalmente también producto de una lesión. En este caso, pues es una neuroplasticidad funcional. Y en el caso de los neurotransmisores, pues están muy de moda últimamente y se sugiere que algunos se suman gracias a la decodificación de toda la información transináptica, es decir, de la conexión continua de neuronas. Van generando una arquitectura neuronal que favorece, ustedes han visto que las neuronas tienen como una forma de arbolito, ¿no? Un tronco que es el axón y toda su follaje de árbol son las dendritas. Entonces, esta neuroplasticidad que se da gracias a la secreción de neurotransmisores favorece a que toda esa área, ese bosque neuronal retoñe, ¿sí? Y se da mucho hasta los 3 años, muchísimo. Eso ocurre como nunca en el ser humano, pero con la intencionalidad adecuada nosotros también podemos seguir potenciando. Y de lo que más debemos ocuparnos nosotros como adultos es en trabajar la potenciación a largo plazo. Esa sinapsis que claramente no se da así nomás, sin un trabajo muy bien estructurado, sino que se da dentro de trabajos de planificaciones, que es lo que queremos empezar a hacer en esta formación. Planificar un trabajo de neuroplasticidad encaminado a mejorar un área particular en mi vida, laboral, profesional, personal, ¿no? Perfecto. A ver si hay algún comentario por acá. No. Muy bien. Acá. Y volvemos a nuestra presentación. Implementamos. Listo. Entonces, vamos a continuar por acá con algo que es muy relevante, porque la neuroplasticidad pues ha avanzado mucho en los últimos años, en las investigaciones en neuroplasticidad. Entonces, quiero que veamos que obviamente antes del siglo XVIII ya se habían estado dando estudios sobre cerebro y sobre neuronas, pero empezó a marcarse un mayor interés y mayores hallazgos a partir del siglo XVIII. Entonces podemos hablar aquí, y me gusta que muchas mujeres participaron sobre todo en estos procesos de investigación, cuando era muy difícil que las mujeres hicieran ciencia, ¿no? Entonces esto era revolucionario para su época. De hecho, muchas de ellas se perdieron entre la literatura y quedaban hombres allí, pero pues sabemos que pues, la violencia estructural en la que vivimos por mucho tiempo y que todavía tenemos rezagos de ello, pues ha impactado de esta manera, pero pues en la medida que la divulgación ayude a resaltar el trabajo de hombres y mujeres de ciencia, pues vamos a estar a salvo.
Entonces, Michel Malacar realizó experimentos con ratas, sugiriendo que el entrenamiento podía alterar la estructura cerebral, es decir, un aumento de peso del cerebro, sentando las bases para el concepto de plasticidad. Obviamente, eh, a quien más se le ha dado auge en todas estas investigaciones sobre neuroplasticidad es a Santiago Ramón y Cajal, que es considerado el padre de las neurociencias, y él sí que popularizó el término de plasticidad neuronal y escribió los cambios no patológicos en el cerebro adulto, aunque su idea fue controvertida. Entonces, fue tratado como el loquito del tiempo, como siempre pasa en la ciencia cuando alguien viene con una idea revolucionaria, ¿no? Entonces, porque hasta ese momento se hablaba de un cerebro estático y que no podía cambiar a lo largo de la vida. Em, ya luego en 1948 se habló del término neuroplasticidad para describir cambios plásticos en el cerebro causados por la activación neuronal coincidente. Para el 49, Donald Hebb ya empezó a ser muy, muy reconocido en todos sus estudios porque popularizó el concepto de neuroplasticidad, enfatizando ya la gran palabra que es experiencia. Incorporó o asoció que la experiencia ya tenía aquí un elemento determinante para la reorganización cerebral o lo que es lo mismo, la neuroplasticidad. Ahora, para 1964, esta mujer que está ahí en la ilustración, que es Marianne Diamond, y su equipo de colegas demostraron que el cerebro adulto cambia anatómicamente, rompiendo con la idea del cerebro estático definitivamente, ¿no? De todos modos, con evidencias y muchos de los hombres de la época no avalaban sus hallazgos, había mucha controversia y bueno, eso duró mucho tiempo la lucha de ella, pero pues en este momento ya estamos logrando hacer la divulgación de todo lo que, pues a lo que ella dedicó su vida. Ella fue la primera científica en estudiar, por ejemplo, el cerebro de Albert Einstein, ¿no? Entonces, eso fue una gran experiencia que ella, pues, tuvo el lujo el honor de decir que fue quien intervino en los estudios para mirar qué era lo diferente entre ese cerebro y el de todos los mortales, ¿no? Y en realidad se dio cuenta que no era que hubiera mucha diferencia, ¿no? Un cerebro como el de nosotros. Pero entonces, unido con las experiencias, con las investigaciones de los demás, se dieron cuenta que, por supuesto, depende mucho del enfoque, de la atención, ¿no? Em, ya para los años 70 y 80, bueno, además imagínense en los años 60 y esta mujer diciendo todas estas cosas, mejor dicho, hubiera sido en la Edad Media, la queman, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no pasó. Ya para los años 70 y 80, entonces empezó a generar una asociación de investigación entre plasticidad y los sistemas visual y auditivo, demostrando que las experiencias tempranas moldean la representación cerebral y esto cambió mucho la visión en educación, sobre todo en primera infancia, por lo menos desde el papel. Claramente, al día de hoy todavía hay mucho que no se incorpora en educación y sobre todo en primera infancia, pero pues desde allí ya se estaban dando elementos por los cuales hay que trabajar mucho más desde los sentidos, ¿sí? Entonces, y ahí hay investigaciones muy bonitas que sobre todo los docentes podemos empezar a mirar. Década del 90, se investigó la neuroplasticidad desde lesiones cerebrales, entonces cogían personas con enfermedades de trauma, accidentes cerebrovasculares y se observaron cambios tanto adaptativos como desadaptativos, lo que hablábamos ayer de la plasticidad negativa o positiva. Entonces, cuando se habla de neuroplasticidad, sabemos que puede ser para un daño o para un progreso. Depende entonces nosotros cómo estamos potenciando esa habilidad del cerebro. En los años 90, Fred Cage demostró que la neurogénesis en el hipocampo de adultos, es decir, que había la posibilidad de neurogénesis en el hipocampo de adultos, ¿sí? Y aunque ya en los años pasados se había hablado de que sí, que en los adultos también se están evidenciando campos como que vuelve este gran hallazgo en los 90 y entonces se muestra realmente desde el cerebro como sí.
hay incluso unos cambios estructurales y cambia incluso la forma del cerebro gracias a ciertos trabajos de estimulación. Ya para los años 2000, a principios del año 2000, se exploró la neuroplasticidad dirigida, utilizando estimulación cerebral para afectar la plasticidad neuronal y se definieron parámetros para su aplicación. ¿Qué hice yo? Listo. Em, ¿Qué es interesante acá, no? Que la tecnología empezó a incursionar con todo su boom, neuroimágenes, resonancias magnéticas funcionales. Bueno, la tecnología llegó para quedarse y entonces cuando se logró por fin captar cómo era el movimiento eléctrico del cerebro, entonces claramente pues ya había menos posibilidad de refutar ciertas cosas. Siempre habrá controversia, pero eso ayudó mucho y revolucionó todo el tema de neurociencias. Y además ayudó a que se empezaran a plantear estimulaciones como el neurofeedback, se trata de una terapia de estimulación a través de ondas, ¿no? Y de retroalimentación de los signos vitales de una persona para que se vaya comprendiendo. Mírate, así está tu ritmo cardíaco, así es tu respiración y así se ve tu cerebro cuando está pasando todo eso. Y entonces la persona al interactuar con su interior aprende a leer ciertas señales que le permiten incorporar cambios en su vida cotidiana. Aún está en estudio el impacto de este tipo de terapias, pero ya se está haciendo. Y entonces, bueno, mientras sigamos en investigación, pues seguramente vamos a encontrar muchos más elementos interesantes. Actualmente se están estudiando efectos de la dieta, el ejercicio, el sueño, el entorno enriquecido y otros factores en la neuroplasticidad, así como sus implicaciones en rehabilitación y educación. Estudios sobre la memoria, el dolor fantasma y otros fenómenos. Se ha investigado la plasticidad cerebral en relación con la memoria, el aprendizaje, el dolor crónico y otras funciones cognitivas. La investigación sigue avanzando, revelando la increíble capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida, abriendo nuevas posibilidades para todo el trabajo en rehabilitación y desarrollo humano. Y ayer quedamos con esta invitación, ¿cierto? Levánteme la manito el que sí la hizo. Tranquilos que no vamos a... Eso, Sorangi. ¿Alguien más la hizo? Igual lo importante es que la tarea, James, también, muy bien. Lo importante es que la tarea no es para colocarte una calificación, sino es para ir generando un ambiente de neuroplasticidad. Entonces, cuando yo te llevo a un momento anterior en tu vida, estoy conectando tu historia con tu presente. Y además a través de una pregunta trato de potenciar, ¿cierto? Cómo esto que yo hice en el pasado, con unos recursos diferentes a los que tengo hoy, realmente transformó mi vida, me hizo mirar la vida de otra manera. Entonces, ir a la historia con este sentido, no simplemente para victimizarme o para retraumatizarme, sino para mirar que allí también hay una guía, sí, allí también hay claves para mi desarrollo. Entonces, de eso se trata también la neuroplasticidad. Alicia, cuidado con el dedito. No lo puedo borrar. Bueno, voy a mirar por aquí. Alguien comentó algo en el chat. Dice Daniela. Lo que más me costó fue la rapidez en encontrar las letras en una palabra en específico y cuando cerraba los ojos no tenía ningún... Ah, esa ya la había leído. Las pausas de respiración me ayudaban a reenfocar la atención. Ah, ok, bien. Vamos a dejar esta hasta aquí. Y entonces vamos a arrancar con el módulo 2, perdón, con la sesión 2, porque sigue siendo el primer módulo. Todavía estamos en la parte de conceptualización. Y entonces, para esta parte, vamos a conectar mucho más con el concepto de memoria y de aprendizaje, tal y como se los presenté el día de ayer. Ujú, bien, vamos a recordar los objetivos de esta sesión. Entonces, en primer lugar, comprender cómo funciona la codificación y consolidación de la memoria.
explorar el papel de la emoción y el aprendizaje multisensorial y aplicar estrategias prácticas para potenciar nuestra atención y concentración, porque ayer cuando pregunté, varios me dijeron, uy, sí, yo como que necesito potenciar atención. Además, porque se ha dicho que nosotros nos quejamos mucho de problemas de memoria, pero lo que se está diciendo actualmente es que muy pocos tenemos problemas de memoria. El gran problema es de atención. Ese es nuestro problema. No es tanto de memoria. Sobre todo porque ya vamos a ver que la memoria es un gran tema, muy, muy complejo también, pero que vamos a tratar de recorrer aquí de una manera, pues clara, tranquila, ojalá conversadita, interactuada, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a arrancar con memoria y aprendizaje. Y quiero que primero que todo observen la imagen, ¿sí? En relación con el tema que nos puede estar evocando. ¿Mm? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué palabras evoca en tu mente? Solange, fluir. Perfecto. Fluidez es una de las que a mí también me evoca a primera vista. La fluidez. ¿Qué hay con el barquito de papel? Mar de conocimiento. Super James, conocimiento. De hecho, para mí el barquito evoca mucho conocimiento, que no es solamente ese conocimiento que te dice un barco es, ¿cierto? Sino que me evoca una experiencia sensorial del plegado, ¿no? Y de la imaginación y del recuerdo de unos pasos, ¿sí? Entonces, por eso, de acuerdo con lo de mar de conocimiento, es una metáfora que puede también evocar muchos otros, detonar otros, eso, expandirse. Ujú. Muy bien. También pienso que puede haber una historia, ¿no? Ahí se cuenta una historia. Entonces, podemos decir que la memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Fíjense esta definición, lo diferente que es a la definición que usualmente se maneja de memoria. Básicamente nos quedamos solo con el almacenar. Y entonces cuando uno habla de memoria, uno se imagina un montón de cajas aquí, con todo guardado, ¿cierto? Y acumulado y algunos empolvados, porque hace rato no los usamos, ¿sí? Pero no, es solamente una de las funciones de la memoria, el almacenar. Pero fíjense todos las otras acciones que se explicitan acá. ¿Sí? Y entonces entender que cuando hablamos de procesos de memoria estamos haciendo todo eso, ¿sí? Entonces nos lleva a pensar que tenemos mucho que aplicar, ¿sí? No es solamente retener, almacenar, sino que qué pasa con la codificación y con la consolidación y la evocación, la recuperación. Ahí debemos poner más el foco, ya que ese es como el área de interés en este momento. Porque en nuestras escuelas, pues sí, se basó mucho en el retener y almacenar. Por eso queremos tener otra mirada, con todo el respeto al sistema educativo, pero queremos ampliar nuestra mirada. Hacemos aquí una distinción entre aprendizaje y memoria, porque mientras el aprendizaje es la capacidad para adquirir nueva información, la memoria es la capacidad para retener la información aprendida, construyendo un proceso básico para la adaptación del ser humano al mundo que le rodea, es decir, para la neuroplasticidad, que es eso, ordenamiento y adaptación. Muy bien. En este esquema, aunque hay muchas cosas allí, que de algunas voy a permitirme como detenerme un poco, pero lo primero que yo quiero dejarles con esto es que es curioso cómo en ciencia muchas veces hablamos en singular, memoria, pero en realidad no hay un solo tipo de memoria. ¿Sí? Son diferentes tipos de memorias. Y si lo empezáramos a hablar más así, yo creo que seríamos más responsables con nuestros procesos y los de las personas a las que estamos guiándole procesos de memorias. ¿Sí? Entonces, no voy a mejorar mi memoria, voy a estimular mis memorias. ¿Sí? Porque lo usamos a veces memorias desde lo literario, ¿no? Mis recuerdos. Pero no, en realidad
es porque hay diferentes tipos de memoria. Entonces, en términos más amplios, los que más se usan son la memoria explícita y la memoria implícita, ¿sí? Entonces, una memoria explícita es una memoria eh, que utilizo a conciencia. Entonces, un montón de información que yo agrego y que luego utilizo de manera consciente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si me preguntan mi nombre, entonces yo respondo y ahí estoy utilizando mi memoria. Bueno, eso es memoria explícita, pero en un momento se vuelve implícita. Es decir, ya no tengo que pensar mucho para, excepto si estoy muy desconcentrada y despistada. Sí, y a veces le preguntan a uno cosas que se supone que uno ya debería saber. La edad, a mí me ha pasado. ¿Qué edad tiene yo? Tengo que como que pensar porque no es algo que uno repite constantemente, ¿no? Pero básicamente, ¿en qué se diferencia la implícita de la explícita? Pues que en la implícita se involucra mayor condicionamiento motor. Entonces, ejemplos de memoria implícita son todos los conocimientos que ya podemos desarrollar en automático, como cuando aprendemos a montar bicicleta y ya no tenemos que pensar a conducir un vehículo, ¿cierto? Ya no tenemos que pensar qué movimiento voy a hacer, sino que se da un condicionamiento natural en mi cuerpo, ¿sí? Y que hace que mi memoria acceda de una manera muy natural a la adaptación del momento que me lo requiere. Con la memoria explícita sí necesito hacer un trabajo de recuperar una información que dependiendo de qué tanto la haya usado va a ser más difícil de acceder a ella o más sencillo, ¿sí? En cuanto a la memoria a corto plazo, que la hay también a largo plazo, pero se menciona allí solo la de corto plazo porque es una memoria muy rápida, ¿cierto? Que puede empezar a manifestarse a través de una memoria sensorial, que es, por ejemplo, una memoria ecoica. Cuando yo escucho algo, entonces rápidamente puedo empezar a recordar para aplicarlo en el momento, tipo los ejercicios que estábamos haciendo al iniciar la clase, ¿cierto? Entonces es algo a corto plazo, dura 2 segundos en retenerse y luego mi cerebro se va a ir dando cuenta de que no necesita dejarlo tan vigente, tan expuesto y luego lo va reservando para asociarlo con alguna otra actividad si es necesario, ¿sí? Pero la memoria a corto plazo dura unos segundos, ¿sí? Y depende mucho de la información sensorial que se va atrapando. Entonces, utiliza la memoria ecoica, la memoria icónica, que es la visual, la memoria áptica, que es toda la de las sensaciones táctiles, gustativa, olfativa. De eso se alimenta una memoria a corto plazo. Y fijémonos cómo cuando empezamos a ver dónde se encuentran ubicadas aproximadamente por los escaneos que hacen de, es de funcionamiento cerebral, ¿sí? Entonces, en los electroencefalogramas se puede ver que hay unas áreas que se iluminan cuando estamos estimulando algún tipo de memoria. Entonces dicen, ah, la memoria episódica eh, se ve reflejada principalmente en el área del lóbulo temporal. ¿Ustedes tienen fresca la información de la localización de los lóbulos, que fue una manera de estudiar el cerebro? ¿La tienen vigente? Lóbulo temporal, perdón, frontal, lóbulo frontal, temporal, aquí detrás de las orejas, parietal acá como una balaquita, acá encima, occipital acá atrás, ¿verdad? Entonces eso es como para que lo tengamos allí también presente porque el reconocimiento de nuestro cuerpo es vital también para la estimulación y para pues el manejo de todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando decimos que una memoria episódica sobre todo se ve reflejada en el lóbulo temporal frontal derecho, se refiere a esa capacidad de recordar qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, como episodios, capítulos de la vida, ¿no? Y está allí en ese lóbulo temporal frontal derecho. La semántica, ese tipo de memoria que no es básicamente por experiencias que yo he vivido, sino esos temas de conocimiento general, ¿cierto? Por ejemplo, saber que París es la capital de Francia, ¿no? Entonces, eso es memoria semántica
Y la episódica sería, por ejemplo, decir que fui en mi luna de miel a París, ¿cierto? Entonces, yo la viví, tuve allí toda una experiencia. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos memorias y fíjense que se van a iluminar en una imagen estas áreas cuando estoy tratando de recuperar memorias de este tipo, o episódica o semántica. En cuanto a la implícita, tiene que ver, ya como les decía, con lo automático, entonces habilidades, hábitos, todo eso se va dando en la corteza motora estriada, ¿sí? Y tiene que ver mucho con esta parte frontal, ¿sí? Creo que era Daniela que me hablaba por ahí de disciplina, ¿no? Entonces, son procesos que se dan más hacia la parte frontal. Y que les decía ayer, dependiendo de lo que haya tenido que ver la disciplina en mí, pues también me va a activar zonas emocionales como la amígdala, por ejemplo, porque a mí me disciplinaron a punta de correa, como se dice acá. Pues obviamente tiene una implicación emocional y mis recuerdos y mis memorias van a tener un contenido muy particular. Todo lo que tiene que ver con la planeación, la planificación, el ejercicio que hicimos ayer, por ejemplo, que era de memoria de trabajo, en el que yo les ponía una figura y ustedes lo asociaban con un número y una palabra. Esos son ejercicios que básicamente están siendo ejecutados por el neocórtex, ¿sí? Y es memoria de trabajo, ¿vale? Ahora. Tenemos que ahora mirar la memoria desde también la teoría de los hemisferios cerebrales, ¿sí? De esto se habló también mucho durante mucho tiempo, pero a veces terminaba siendo muy reduccionista. Por eso es que luego se empezó a hablar más de un cerebro total, porque cuando nos ponemos a dividir y dejamos todo como en cajoncitos, entonces luego terminamos pensando que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y resulta que sí, se necesitan mutuamente. Entonces, los dos hemisferios, que usualmente se les ha dicho que un lado maneja ciertas funciones y el otro lado otras, derecho más las de imaginación, representación y simbolismos, y el izquierdo más lo racional, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con estas funciones supremamente estructuradas, eh, están unidas por un cuerpo supremamente interesante y maravilloso que es el cuerpo calloso. Al cuerpo calloso no se le ha dado tanta importancia, no sé, en la literatura, pues como debería tenerse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el cuerpo calloso es el que permite integrar la información de los dos hemisferios. Entonces, cuando, por ejemplo, una imagen visual contribuye a ejercitar la memoria visual desde el hemisferio derecho, por el lado del hemisferio izquierdo, la melodía y el ritmo inciden en la memorización auditiva. Entonces, esto es totalmente relevante en términos de educación, porque si yo quiero potenciar el aprendizaje, pues necesito estimular el cuerpo calloso a través de eso, de hacer lo que a él más le gusta, integrar, ¿sí? Cuando ambos estímulos están asociados, activan las funciones del cuerpo calloso y la información forma una unidad cognitiva. Esa asociación de imagen a un concepto provoca la llegada de información a los dos hemisferios. Miremos aquí, si tuviéramos la posibilidad de tener un cerebrito y abrirlo, básicamente es un montón de fibras hermosas que están ahí como un puentecito conectando los dos hemisferios, ¿sí? ¿Y por qué es clave el cuerpo calloso? Porque dispone de la atención suficiente de lo que estábamos hablando. Es el predecesor, la atención es la predecesora de la memoria, ¿sí? Entonces, es él quien necesita también aquí una mirada protagónica. Integra espacio y tiempo. Por eso la música es uno de los mejores recursos que tenemos para estimular nuestro cuerpo calloso o para enseñar, ¿sí? Porque estimulamos las funciones del cuerpo calloso y él lo que está haciendo es eso, una relación entre espacio-tiempo y eso genera una coordinación. Interpreta el mensaje, es decir, organiza una información en base a esas referencias espaciotemporales, lateralización y maduración cognitiva de acuerdo a la complejidad del concepto.
¿sí? Entonces, casi nada, ¿no? O sea, la tarea de él es bien, bien importante. Integra los nuevos datos relacionándolos con experiencias y datos anteriores, porque básicamente podemos decir que relaciona los tiempos pasado, presente, futuro, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos tener mucho éxito. Cuando yo enseño algo desde el pasado para mostrarle a mi estudiante qué implicaciones tiene el presente y ayudarlo a proyectar al futuro, eso es total integración de cuerpo calloso. ¿Mm? Muy bien. Ahora, la memoria, para que se establezca de la manera como todos queremos, necesita estos tres procesamientos: codificación, almacenamiento y recuperación. ¿Vale? Entonces, en la codificación, que es el primer paso, que es donde básicamente se está traduciendo toda la información que está llegando del ambiente o de adentro, porque adentro también el cuerpo está recuperando información. Por ejemplo, un movimiento gástrico está siendo comunicado por todos los nervios motores, los nervios raquídeos, ¿sí? Y entonces el sistema nervioso central necesita empezar a traducir toda esa información y lo va a hacer si nosotros hemos aprendido a disponer muy bien de unas condiciones para que esa codificación se dé. Ya hablamos que el almacenamiento, claro, si no retenemos, pues de nada nos sirve codificarlo porque luego lo tendríamos que volver a generar y obviamente tener la disposición para recuperar. Entonces, aquí voy a ampliar un poco lo que es cada uno de los procesos. En cuanto a la codificación, es el proceso mediante el cual transformamos la información sensorial en representaciones mentales. Muchas veces esas representaciones son imágenes, ¿sí? No toda la información se codifica con la misma fuerza. Depende de la atención, la emoción y la profundidad de procesamiento. Entonces, como ejemplo, recordamos más fácilmente una historia divertida que una lista de datos sueltos. ¿Cierto? Una experiencia que integra varios sentidos es una manera de codificar mejor el mensaje que estamos tratando de integrar. Por eso el principio clave que debemos recordar es que lo que no se atiende no se puede codificar. Y entonces, como facilitadores de cualquier tipo de información, lo primero que nos tenemos que preguntar es, y yo me lo pregunto constantemente, ¿sí? ¿Será que yo la información que estoy entregando un ambiente para que pueda codificarse? ¿Sí? Si nosotros toda esta base teórica luego no la llevamos de alguna manera al cuerpo o en un esquema o en un recontar la información, no se va a codificar. Así yo podría repetirlo, ¿sí? Pero eso no va a garantizar que sí se pueda codificar. Entonces sí se involucra mucho, por ejemplo, la conexión que tengamos, por eso les decía, chévere que tengan las cámaras. ¿Sí? Porque es una forma de conectar y así se codifica un poco mejor, ¿sí? Cuando les pongo las imágenes, es otra vía de codificación, ¿sí? Cuando contamos una historia, cuando conectamos con alguna experiencia personal, ¿vale? Recuerden que me pueden detener para hacer alguna pregunta o algún comentario adicional. Bien. En el segundo proceso, antes del almacenamiento, debe darse una consolidación de nuestra memoria. Y esa consolidación es el proceso mediante el cual los recuerdos pasan de ser inestables y frágiles a estables y duraderos. Esa consolidación se da en dos niveles. La consolidación sináptica, que son los cambios en la fuerza de las conexiones neuronales, y eso se da, puede ser en horas o pueden durar días, ¿sí? Eso va a depender mucho de mi manera de intencionadamente consolidar una información. Y también se da en una consolidación sistémica, que
permite redistribuir la memoria desde el hipocampo hacia la corteza cerebral, proceso que puede durar semanas o años, ¿sí? Por eso es que necesitamos darnos la tranquilidad de que cuando queremos aprender algo debemos darle el tiempo. ¿Sí? No todos lo vamos a codificar igual, hay unos que somos más kinestésicos, otros somos más emocionales, pero lo importante es que tú sí sepas, ¿sí? ¿Cuál es tu vía más fuerte, ¿no? Para integrarlo en todo lo que haces? Y por supuesto saber que el sueño, como les dije anoche, especialmente en las fases profundas, es fundamental para consolidar lo aprendido. Entonces, hoy estamos agregando información desde la escucha, desde lo visual, desde los símbolos en algunos casos. Y es en la noche, y si tienes una fase de sueño profundo, ahí es donde el cerebro hace nuevas redes o hace podas también. Una poda es para quitar información que realmente él dice, ¿y esto con qué lo conecto? No, por eso les preguntaba al principio de la clase, ¿por qué y para qué? Porque si yo los centro allí, cuando ustedes se vayan a dormir, el cerebro dice, ah, es que es verdad que ella tiene un proyecto de enseñarle a, ella tiene un doctorado donde, ¿ven? Entonces, y ahorita yo sé que se van a ir a dormir y entonces van intencionados, ¿sí? Ahí es donde estamos conectando realmente, porque pues puedo irme a dormir, pero si no tengo foco, es decir, no tengo atención, el cerebro dice, no, ¿esto para qué? No, no sé, y lo elimina, ¿ven? Principio clave entonces aquí para consolidar dormir bien es estudiar 2 veces. Por eso, ahora que están tan sonadas todas las dificultades en cuanto a trastornos de sueño, ¿no? O problemas incluso respiratorios que impiden dormir profundamente, es un tema al que le debemos realmente dar mucha atención, porque muchas personas terminan es acostumbrándose. ¿Sí? El que ronca. Ah, pues es que sí, yo duermo así, sí, o así me quieren. Pero es un tema de autocuidado, porque no puedes llegar a una fase de sueño profundo si tu respiración no está regulada. Entonces, hay que empezar a prever. ¿Qué puede estar afectando mi sueño? Entonces voy experimentando con mis propios hábitos. ¿Será que yo sí estoy llegando a un punto de relajamiento guiado antes de dormir? ¿O justo me estoy durmiendo todavía con un montón de cosas pendientes en mi cabeza? Acabé de comer y entonces mi cuerpo cree que tiene que empezar es a hacer digestión para soltar. Y entonces también me levanto en la noche al baño, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a preparar todas esas dinámicas que son cuidado para el sueño, pero tú sabes que no es solo el sueño por dormir, sino es el sueño por aprender. Y aprender es el núcleo de la vida, ¿cierto? Entonces, ir mirando con mucha conciencia todos estos elementos de vida. Empecemos a mirar aquí ya temas de aplicación. Entonces, factores que potencian la codificación y la consolidación de nuestra memoria. Atención focalizada. Eliminar distractores y centrar la mente. Entonces, justo lo que estaba diciendo. Antes de ir a dormir, por lo menos 1 hora antes, no pantallas. Ahorita no nos podemos ir a dormir de una vez. ¿Cierto? Vamos a ir preparando de pronto algunas cositas para mañana, música lenta, que me invite como a soltar, a descansar, que yo le vaya diciendo a mi mente, te mereces relajación. Ahí es donde empiezo a conectar con una música suave, que me vaya como arrullando mientras termina de bajar, porque estas pantallas, toda esta luz, es mucho estímulo. Entonces, si yo me voy a ir a acostar de una vez, posiblemente esto va a afectar en alguna de las etapas del sueño. Emoción. Los recuerdos con carga emocional son más resistentes al olvido. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a guiar una conferencia, una clase, una conversación, cualquiera, y mi actitud es de entusiasmo, de invitación, de cercanía, es más posible que quede en el recuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque media una emoción. Pero asimismo, si dentro de mis hábitos del día a día tengo
un resentimiento con alguna persona. Y entonces yo no olvido lo que me hizo, porque siempre que lo pienso, me detona otra vez tristeza o rabia o miedo, ¿cierto? Te vuelve a detonar emocionalmente, pues es más difícil olvidarlo, porque igual son emociones, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, pues voy a potenciar emociones de tono positivo, eso sí, con realismo, sabiendo que inevitablemente voy a seguir sintiendo emociones de las que se señalan como de tipo negativo, que para mí son como de sensación incómoda, más bien, pero que si yo no quiero que se mantenga mucho en mi recuerdo, pues tengo que ir bajándole la forma en la que estoy mirando la situación, porque si no va a quedar más presente y pues eso va a tener unas consecuencias. Repetición espaciada. Volver sobre la información en diferentes momentos. Entonces, fue lo que hice hoy, por ejemplo, con el esquema del sistema nervioso, ¿cierto? Volví a un tema desde otro tipo de planteamiento y estructura. Y entonces es más fácil volver a recordarlo y que se quede además anclado para que luego se asocie con alguna otra actividad que ya tú quieras realizar y, ay, aquí estoy activada en el sistema simpático porque estoy en modo de lucha o estoy como corriendo y queriendo escaparme, entonces, ¿qué activo parasimpático? ¿Desde dónde? ¿Cierto? Relajación, calma, bajo la revolución. ¿Qué más favorece consolidación y codificación? La multicanalidad. Entonces, integración sensorial, ¿sí? Las imágenes, las narraciones, las conversaciones, los movimientos, ¿sí? Todo eso también nos va a permitir mejorar la capacidad de atender y de ganar memoria. Y lo que ya dijimos, sueño y descanso. El aprendizaje se fija mientras dormimos. Ahora, estrategias de atención y concentración. Vamos puntualmente a esto. Entonces, primero que todo, crear unos espacios de higiene atencional. Tenemos muchos hábitos de higiene ya muy bien incorporados porque nuestros padres eso sí no nos sabían guiar, ¿cierto? Que te bañas, que permaneces ordenado, que comes a tales horas o que comes de esto y no de esto. Eso nos lo cuidaron muy bien. Pero ahora nosotros en la adultez nos toca continuar con otro tipo de higiene. Ya mucho más con una intención de crecimiento y responsabilidad individual. Entonces, por ejemplo, espacios libres de distracción, porque dentro de todo lo que hacemos durante el día, pues estamos atendiendo a muchas cosas, pero a veces de una manera desordenada, ¿sí? Entonces, como que estoy tratando de estar en todo, pero a la vez no estoy en nada. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar esa mente dispersa? A voluntad, voy a generar unas pequeñas pausas. eh, y por eso, pues importantísimo que ahora todo, pues nuestro celular está tanto ya metido en nuestras vidas que sus ruiditos, sus sonidos, todo eso nos saca muchas veces fácilmente de nuestras actividades. Entonces es un buen ejercicio. Quita las notificaciones, ¿sí? Eh, Ejercicios muy sencillos que pueden parecer como que, ay, eso no es tanto, realmente es mucho, ¿sí? Entonces, yo a veces lo hago por un día entero, ¿sí? Silencio, no dejo el celular con sonido. Y al finalizar el día yo digo, ve, y no pasó nada, no me morí, nadie se murió, ¿sí? De pronto una información, ay, eso era importante, ya miraremos luego cómo resolvemos, vamos a adaptarnos a esa situación. No es que lo vayas a hacer para siempre, no, es que crees un espacio intencionado, un pequeño espacio, ¿sí? Y así, entonces puedes recablear, como decir, esto realmente me permite evidenciar que no necesitaba realmente que me avisaran todo el tiempo de que se subió un video, de que llegó un correo, de que bueno, todo lo que suena en ese celular. Técnica Pomodoro. No sé si alguno de ustedes la ha practicado. Es una técnica, sí, Sorangi. Bien, es una técnica de estudio. A mí me ayudó muchísimo, sobre todo cuando está uno en temas eh, de estudio grande, digamos, que uno dice esto, por ejemplo, elaborar una tesis. Y uno dice, Dios mío, pero ¿por dónde voy a agarrar todo esto? Es demasiado.
Entonces, como que bueno, vas a ir fraccionando. Y entonces voy a leer un capítulo, por ejemplo, o voy a realizar la actividad que tengo que realizar por 25 minutos de foco, ¿sí? Y 5 minutos de descanso. Hay aplicaciones de celular que tienen ya la técnica Pomodoro, uno las puede descargar y entonces ellas simplemente avisan, listo, terminaste 25 minutos, empiezan tus 5 minutos de descanso. El descanso puede ser simplemente pararme y mirar a la ventana, hacer un ejercicio de contemplación, salgo totalmente del foco y regreso 5 minutos después por otros 25 de foco y así. Ujú. Rutina previa al foco. Previa breve respiración consciente o estiramiento antes de iniciar, ¿sí? Entonces eso es una práctica que no nos quita mucho tiempo y que si la empezamos a adoptar como un hábito en la repetición, se ve la diferencia realmente. Ejemplo, antes de revisar correos o empezar una reunión, respiras un minuto para cambiar el canal mental. Porque muchas veces lo que pasa es que salí del trabajo, me subí al auto, llego a la casa y todavía estoy en modo oficina, ¿sí? Y entonces te estás perdiendo de lo que ahora está pasando en tu casa. Entonces estoy cambiando de ambiente, hago una pausa respiratoria y cambio el canal. Estoy conduciendo, ¿sí? Y trato a conciencia de reestructurar el momento. ¿Alguno lo ha hecho? Es realmente muy diferente vivir la vida así. No, Cari nos comenta que se ha practicado, me imagino que la pomodoro, inspirada en reloj de cocina. Ajá, muy bien. Bueno, ahora, más estrategias. Atención plena. Llama también mindfulness, pero pues básicamente es eso, es atención total, ¿sí? Entonces, no necesitamos irnos al Himalaya ni ponernos en una postura de loto. No, es más sencillo de lo que uno cree. Hacer atención en lo simple, en lo ordinario. Entonces, por ejemplo, hoy me voy a duchar en atención plena. Entonces voy a hacer conexión con lo que se siente el agua fluir sobre mi cuerpo, el olor, ¿sí? Mi respiración, todas las sensaciones. Realmente voy a dedicar toda mi atención a lo que está pasando en este momento mientras me baño. El contacto de mis manos con cada parte del cuerpo no me quita tiempo, en realidad, porque esa es una actividad que igual estoy realizando. Solo, ¿cuál es la diferencia? Que voy a poner mi atención en lo que estoy haciendo. Y se aplica también para cualquier otra, cuando voy a caminar hacia el trabajo, cuando me estoy preparando un café, ¿sí? A mí me gusta hacerlo a veces cuando estoy en la cocina, por ejemplo. Es una experiencia muy bonita, ¿sí? El poder ir contemplando esos alimentos, sus estructuras, ¿no? Su composición, su textura. Me parece fascinante. Es una experiencia muy diferente cocinar sin estar allí y cocinar estando allí, ¿no? Lo mismo a la hora de comer. Uf, esa es otra. Entrenamiento con el cuerpo. Fijarse en la postura y la respiración o los movimientos. Yo recientemente descubrí una, no me había dado cuenta, y es que mis hombros se suben mucho, ¿sí? Y entonces empecé a vigilarme un poco con curiosidad, ¿sí? Y cuando puse mi atención me di cuenta que lo estaba haciendo todo el tiempo. No me daba cuenta y los hombros estaban llegando a mis orejas todo el tiempo. Es una señal clara de activación simpática, ¿sí? Del simpático. Es tensión, es como que tengo que estar preparada para reaccionar, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de esto, entonces yo asumo la responsabilidad. Primero, me doy cuenta de que, wow, el estrés está en mi vida, está superando unos niveles saludables, está cambiando mi postura
y me está generando un dolor, porque yo sí, de repente me quejaba del cuello, sobre todo. Ay, tortícolis otra vez, pero era una anécdota. Pero cuando yo realmente me miro con interés y me doy cuenta de que aquí esto no es solamente un dolor, ah, como que dormí mal. No, no, resulta que todo el tiempo lo estaba haciendo. Entonces, cuando me puse el reto de que ya me vi, ahora voy a suavemente bajar, ¿sí? Simplemente ese fue el ejercicio. Cada vez que note que estoy haciéndolo, suavemente bajo y de hecho me doy un pequeño masaje. Realmente fue más rápido de lo que yo pensaba cambiar ese mal hábito que estaba ya generándome una molestia y que no estaba viendo. Entonces, fíjense que es algo muy sencillo, pero tenemos que tener la disposición de vernos, ¿sí? Eh, el diario de distracciones. Anotar cuándo y por qué pierdes la concentración. Es esto mismo, pero pues escribiendo, pues me voy a dar cuenta, oiga, yo estaba, y eso sí que nos pasa. Dejo una labor iniciada por un lado, por el otro, el cajón abierto. Entonces, cuando me doy cuenta, empiezo a no sentir vergüenza por el que eso esté pasando. Primero que todo, miro si estoy sintiendo vergüenza o si lo que está saliendo es una descalificación o una invalidación de lo que está pasando. Y entonces comienzo a mirarme diferente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en esta dispersión? Y entonces te acompañas con una anotación, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que yo pierda mi concentración y deje esto y vaya a otro? Entonces, ese instante de reflexión pone tu atención en algo importante, ¿sí? Uno usualmente lo importante es lo laboral. Si es mi jefe, ahí sí es importante. Ahí sí respondo rápido, ¿cierto? Si es mi hijo, respondo rápido. Claro que sí. Pero ¿y por qué con nosotros no? ¿Sí? Esa parte como que se nos perdió, ¿sí? En donde yo observo, esto es importante, porque así vas a ser mejor mamá, mejor empleada, mejor ciudadano, ¿sí? Entonces eso es primero. Al tomar café, sentir el aroma, temperatura y sabor en vez de revisar el celular. O no nos hemos dado cuenta que ya comiendo y estamos ahí con el celular. Entonces, a conciencia. Ah, mira, yo me distraigo es porque escucho el trin trun de que entró algo. Entonces cojo el celular y llamo, ah, es el celular. O no, es un pensamiento repetitivo de miedo, de angustia, pero identifícalo. En cada quien puede ser algo diferente. Entonces hay que estar ahí como detectives, mirando con interés. Otro, ejercicios de microentrenamiento cerebral. Entrenar memoria de trabajo, parecidos a los que estábamos haciendo ayer y hoy. Recordar una lista corta de palabras o números y repetirla en orden inverso. ¿Sí? Todo un desafío. Y ahí, por ejemplo, Sorangi, mirar, ¿sí? ¿Qué pasa con mi cuerpo? También hago así, frunzo el ceño, me aprieto los labios, muevo la piernita, ¿sí? Me voy a mirar cuando estoy haciendo esos ejercicios de entrenamiento de memoria, ¿sí? O de pronto sale un descalificativo. Uy, no, yo sí soy mala para esto, ¿sí? Entonces, identifícalo, toma nota y entonces te pones a la tarea de resignificar la experiencia. Bueno, juegos atencionales hay muchos eh, en Internet. Digamos que si le estamos dedicando tanto tiempo a redes sociales, ¿cierto? ¿Por qué no vamos a poder entonces hacer juiciosamente algún programa sostenido de los muchos que ya aparecen en YouTube o descargando algunas apps gratuitas? ¿Sí? La sopa de letras está bien, ¿sí? Que es como la más, a la que uno tiene más acceso, pero en realidad la, la mayor potencialización de ese entrenamiento está en la variedad. Entonces, si nos quedamos solamente llenando sopas de letras, ahí no está pasando nada porque pues ya el cerebro no encuentra novedad, ¿sí? Entonces, no se sigue haciendo el trabajo, entonces hay que variarlo, ¿sí? Sopa de letras, rompecabezas, sudoku o las apps. A mí Lumosity me parece buena. Y además también está dividida, así como por diversas áreas de entrenamiento en funciones ejecutivas que son claves. Entonces, esa me gusta. Elevate no la he jugado nunca, pero Lumosity sí, y me va mandando como un reporte
de mis áreas fuertes, entonces eso me gusta, me da gráficas, ¿sí? Entonces vale la pena mirarlo porque en realidad en Instagram, en Face, en WhatsApp, pues sí, tú te estás entreteniendo, pero realmente no estás haciendo un entrenamiento de tus funciones cerebrales. Mm, lectura activa. Subrayar, resumir o explicar lo leído en voz alta. Miren que cuando uno lee, muchas veces sí tenemos el hábito de subrayar como cosas que me hacen resonancia, como que, ay, esto me parece interesante y lo subrayo, ¿sí? Pero el hábito de subrayar no es suficiente si no lo integras con otro estímulo sensorial, ¿sí? Entonces, por eso la opción más sencilla es léelo en voz alta. Y de hecho, léelo con diferente entonación, en la que puedas incluso generar diversión o detonar alguna emoción, ¿sí? Porque de esa manera es que sí comienza a hacerse asociación y movimiento en nuestra estructura. Entonces, yo a veces lo integro con otro tipo de recursos. Entonces, eh, utilizo algún sonido, incluso algún aroma. Cuando voy a leer este libro, entonces, lavanda o menta, porque es otra manera de asociar información. ¿Sí? Porque este libro es, no sé, es una novela romántica. En la naturaleza a mí el romance me suena a rosas o a lavanda o a una flor, y entonces comienzo a hacer esas asociaciones. ¿Sí? Cuando es algo así como de neurociencias, pongo mejor menta, porque la menta sí es como más de activación, ¿sí? Me ayuda a traer la concentración. Entonces, tú le buscas el significado, ¿sí? O si eres más kinestésico, entonces también lo llevas a tu cuerpo. ¿Cómo se bailaría esto? Esto que subrayé, ¿sí? ¿Cómo lo llevaría a mi cuerpo? Y aquí te dan un ejemplo también, ¿no? Mientras lees un artículo, detenerte y contárselo a alguien en 3 frases. Eso es muy interesante, porque cuando parafraseas o cuando narras algo, ya estás haciendo una activación. Entonces, lo que hace la neurona es, uy, esto lo recojo, lo voy almacenando para que cuando se llene esa vesícula, dispare y conecte con otra. Y ahí es donde se da la neuroplasticidad. Ahora, en cuanto a ya un medio más laboral y profesional. Entonces, cuando estés en reuniones de trabajo, mira a las personas involucradas, no te quedes solamente como con tu cabeza abajo, simplemente como que estoy porque tengo que estar, sino que en realidad que tu postura sea de presencia. Tomas notas y sobre todo evitar interrumpir. Eso está muy, como muy, ¿qué diría yo? Como muy normalizado, ¿no? Que sobre todo en los entornos laborales, que todo tengo que discutirlo, cuestionarlo. No es que eso esté mal, pero es que cuando estoy todo el tiempo mirando qué voy a responder, realmente no estoy escuchando, ¿sí? Entonces, eventualmente vas a tener que interactuar y responder algo, pero siempre la mejor actitud primero es escuchar totalmente, incluso si te das cuenta que está detonando alguna emoción, la información que estás recibiendo, ahí es tu momento para ejercer neuroplasticidad. Esta emoción, uy, es rabia, entonces, ¿qué es? Es injusticia, es que estoy percibiendo acá y entonces lo valido. Estoy sintiendo esto, pero en realidad entonces voy a replantear la experiencia desde efectivamente está pasando o es que yo lo estoy conectando por allá con un recuerdo de mi trabajo anterior y entonces estoy ya armando ahí una realidad que puede no ser una realidad. Tengo que mirarlo desde la experiencia. Priorizar con la regla 80-20. Enfocarse en el 20% de tareas que generan el 80% de resultados. Está sonado mucho también, ¿sí la habían escuchado? Sí, sí, esa también se ha popularizado bastante. Monotarea como poder. Yo sé que esto sí va en contra de mucho de lo que se está diciendo del multitasking. En realidad, no, es una manera de disfrutar nuestra experiencia de vida. Sí, ya, y sobre todo las mujeres hemos demostrado que podemos ser multitasking, pero
En realidad no es una manera de vivir compasiva, una manera potenciadora. Sí lo podemos hacer, pero es la mejor manera de vivir, ¿no? Mejor, concéntrate en una actividad a la vez. Ejemplo, al conversar con un colaborador, guardar el celular y dedicarle toda tu atención. Estas cosas ya hay que decirlas. Antes no, porque no estaba la tecnología, pero ahora nos tenemos que adaptar a ella. Entonces no es ir en contra, sino que el ser humano es el que regula la tecnología. Bueno, ahora vamos a mirar ya la parte de emocionalidad y memoria y voy a tratar de hacer ya un ejercicio final para ver si se consolida esta información. Es un experimento que se ha hecho, yo nunca lo he hecho, lo voy a hacer aquí con ustedes a ver qué resultados tenemos. ¿Listo? Les voy a dar aquí 10 palabras, que todavía no, 10 palabras y la intención es que ustedes traten de retener, no vayan a escribir, no se puede hacer trampa, porque además necesito que me ayuden a obtener resultados en el experimento. Entonces yo también necesito anotar qué se confirma, si se soporta la hipótesis o no, ¿sí? Entonces, la idea es, ustedes leen estas 10 palabras que les voy a mostrar, tratan de retenerlas en su memoria, utilicen la estrategia que quieran, menos escribir, ¿sí? Y después de el tiempo que les voy a dar, entonces quiero que me las escriban en el chat, las que retengan, la mayor cantidad. ¿Listos? Bueno, ahí van. Bueno, aquí los leo. Los leo y las leo, porque creo que hoy hay solo mujeres. ¿O no? A ver. Bueno, dedos rápidos. Vamos a ver. Primero, ¿quién es? Daniela. Ah, pero Daniela tienes un comentario anterior que yo no había leído. Atención al ordinario es como ser consciente de cada cosa que uno realiza. Como tú dices, no quita tiempo, pero cambia todo completamente. Hoja roto. Ya tienen que parar porque si no se van a copiar de los otros. Hoja, luz, frasco, luz, saco, tierra, amarillo, metal. Y aquí tenemos 8. 2, 4, 6, 7. 7, 5, 7. Bueno, les fue muy bien. Muy bien. Viene la segunda parte del ejercicio para ahora sí obtener mis resultados. Comparto de nuevo. Con eso de una vez miran cuáles le faltaron. Por ahí a alguien le faltaron solo 3, ¿no? Bien. Que no hable mientras escribimos. Claro, vale, vale, tienes razón. Hay una variable que me daña el experimento. Bueno, listo. Ahora, vamos con la siguiente lista. Igual la instrucción, leer, retener lo que más se pueda y luego escribir. ¿Listos? Ya. Perdón, es este. Listo. Uy, Naucaris. Uy, Solange, Rosario. Rosario, una pregunta. ¿En cuál tuviste más? ¿En la pasada o en esta? Igual. Ok. Bueno, ¿quién notó que le fue mejor en esta vez? Yo veo que a varios. Esta 9, en la anterior 8. A Janet le fue mejor, a Daniela también. Bueno, dice Solange, me fue mejor porque asocié las palabras con experiencias de vida. Ok, ahí coloco la lista completa. Efectivamente, por eso el título, emoción como catalizador de la memoria. ¿Sí? El experimento dice que las palabras que tienen más relación con temas emocionales van a ser más fáciles de retener. Obviamente habrán excepciones, ¿cierto? Porque no todos los cerebros son iguales. Pero con ustedes como que sí, como que sí la mayoría conectó con o experiencias de vida y generalmente pues sí, emociones, ¿no? Emociones. Todas las experiencias detonan alguna emoción. Entonces, claramente esto tiene una implicación en nuestras labores. No, Caris habla de que asociar de manera simbólica le ayuda mucho. Claro. Entonces, lo que estás haciendo allí es justamente ejercitar, ¿no? A través de la memoria episódica, memorias sensoriales,
Todo eso es un recurso que todos tenemos y que cuando lo utilizamos conscientemente para, por ejemplo, almacenar información, pues va a sernos de utilidad, ¿sí? El tema es ser conscientes de ello. Entonces, por ejemplo, Naucaris que dice, cuando yo utilizo el símbolo, entonces me ayuda. ¿Cómo más lo puedo ahora aplicar en temas de la vida cotidiana? ¿Cierto? Y Solange nos cuenta, ¿puede regresar al título de la anterior diapositiva? ¿Este? Sí. Ujú. Entonces, claro, la implicación educativa en todo sentido es, seas tú docente o no, pues eres maestro de tu propia vida. Entonces, cada vez que necesitas reforzar cualquier tema que implique memoria, asócialo con algún tema emocional, ¿sí? Entonces, emocional siempre tiene que ver con narración, experiencia, música, arte, sentidos, todo lo sensorial, ¿cierto? Entonces, eso lo escuchamos mucho, pero lo aplicamos poco, ¿sí? Ahora quiero dejarles por acá una actividad para que puedan realizar, así como hicieron la de ayer, de ir a un aprendizaje que haya transformado realmente su vida y que seguramente ya conectaron emocionalmente el por qué transformó su vida y les trajo un mensaje del pasado a manera de máquina del tiempo. Quiero que hagamos esta para mañana. A ver, a Naucari le funciona estudiar con melodía de piano. Lo hago desde hace muchos años y luego de estudiar neurociencias comprendí por qué lo disfruto muchísimo. Ujú. Así es, uno va poco a poco aprendiendo que lo conecta más. Entonces, dice que cada experiencia es un cincel que moldea nuestro cerebro. ¿Qué semilla de aprendizaje quiere implantar para fortalecer su liderazgo y bienestar? Hoy que terminamos el primer módulo, entonces esta es una muy buena actividad de cierre. Vamos a elegir un micro hábito concreto, ¿sí? De una dedicación de no más de 2 minutos y que fortalezca tanto tu bienestar emocional, tu bienestar como tu capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, haz algo que sepas hacer, pero hazlo de manera diferente, ¿sí? Cualquier actividad. Bañarme los dientes con la otra mano, que no sea la dominante, y vivir la experiencia y rastrear qué está pasando en el cuerpo. Impaciencia o diversión o hay angustia, porque ahí es donde tú te conoces realmente, ¿sí? ¿Cómo actúas ante estos cambios? ¿Hay adaptación? ¿Y esta adaptación es de angustia o es una adaptación muy transicional en calma? ¿Sí? Ese es el objetivo. Cuando tú realizas este micro hábito en el que cambias totalmente el chip, puedas ver en funcionamiento tu cuerpo en la vida real. ¿Sí? Esta otra, ¿no? Cuando me aburro, ¿qué tal si por 2 minutos no voy a ir al celular? Pero para eso uno tiene que darse cuenta. Uno coge el celular muy espontáneamente, pero cuando uno se da cuenta, ¿por qué lo hago? ¿Sí? Realmente entré en un periodo de aburrimiento y entonces ya automáticamente lo hago. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro ese micro hábito y por 2 minutos me pillo en esas y no lo voy a hacer? Y detengo ese impulso. ¿Qué pasa en mí? Y entonces en esa bitácora vamos a ir escribiendo un poco, como si ustedes fueran un escáner, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esta que yo les comenté de mis hombros, ese es un micro hábito que empecé a ejercer, ¿sí? Puede ser que muchas veces se me escape, ¿sí? Pero el punto es cuando sí me doy cuenta, entonces cómo me acompaño y cómo cambio la respuesta que usualmente estaba desentendida, no me había dado cuenta, ¿sí? Entonces, cómo eso puede transformar. ¿Tienen alguna en mente ya que me la puedan compartir? ¿Alguna que quisieran practicar? ¿Cuál es ese micro hábito que van a trabajar? Por ejemplo, mañana durante el día para que me cuenten en la noche.
Con eso de una vez nos vamos a dormir con una intencionalidad. Escribir con la otra mano. Uf, claro, genial, genial. Que a conciencia digas, bueno, lo igual. mm, Revisa, porque depende de tu trabajo, ¿no? Sí, porque si no, usualmente no escribes a mano, de pronto se te pasa el día y no te acuerdes. Entonces, es una actividad que tú sí conscientemente siempre estás haciendo. Entonces, no, sí, yo usualmente escribo mucho a mano porque soy docente y entonces eso, lo haces diferente. Pero si no es una actividad que haces constantemente, posiblemente se te puede pasar. ¿Sí? Pero si es algo que haces frecuentemente, escribir a mano, entonces chévere que la puedas aplicar acá. Dejar conceptos, títulos escritos en un post en la heladera. Ajá. ¿Y cuál es el propósito que tienes? ¿Retener información, tal vez? O de pronto recordarte algo que usualmente estás olvidando. Ah, ok. Chévere. Y que por 2 minutos, como es de 2 minutos, entonces los leas en voz alta o hagas algún movimiento o algo que integre sensorialmente. Hay uno que empecé a aplicar luego de leer a María Rojas Estapé y es posponer las recompensas en el caso de la serie, suplir ese tiempo en un juego personal que es sortear una actividad de relajación. ¡Wow! Súper. Eh, Esa habilidad de postergar la gratificación puede llegar a cambiar totalmente la vida de una persona, porque de esa manera está transformando su química realmente. Está preparando otros neurotransmisores, simplemente por el postergar la gratificación. ¿Sí? Entonces, ese chocolate que, uy, me lo quiero ir a comer. Sí, sí me lo voy a comer, pero voy a esperar tanto tiempo y lo postergo. Realmente esto genera hormonalmente una respuesta. Entonces estás desde allí moldeando toda tu química interna para retener información. Ujú. Sí, sí, es interesante. Solange, ¿se podría cambiar el orden de alguna rutina? Sí, claro. Por ejemplo, yo saco a pasear a mis perritos y entonces digo, ¿y por qué siempre esta ruta? Los voy a llevar por este otro lado. Sí, así de sencillo. Y generalmente observo. Y comparo cómo fue la dinámica de pasear por esta calle y ahora de pasear por esta otra. ¿Sí? Necesito eh, contar mi experiencia, por lo menos escribirla o se la cuento a una amiga o a un familiar, ¿sí? Porque esa es la idea, interactuar con la experiencia y que puedas validar qué es diferente, qué pasa en ti diferente. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer nuestro cierre entonces ya. 9 de la noche. Por favor, eh, me pueden dejar por acá en el chat palabras de cierre para el día de hoy. ¿Con qué cerramos esta sesión? Gratitud, atención, bendición, crecimiento, autoobservación, consolidación. Ujú. Súper, súper. Introspección, gestión desde la emoción. Mm, ¿A qué te refieres, Orangi? No recomiendo eso, que gestiones cosas en tu vida desde la emoción, porque activas tu sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, está bien que puedas notar la emoción, pero gestionas desde otro lado, no desde la emoción, ¿vale? Curiosidad. Ay, Néstor, bien, no había visto un hombre hoy por acá. El equilibrio. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, por todos sus comentarios, por abrirse y compartir estos espacios de conocimiento que de verdad no solamente los hacen crecer a ustedes, sino a mí muchísimo. Entonces, muchas gracias y bienvenidos al aprendizaje que viene dentro de poco, cuando se vayan a dormir. Y nos vemos mañana para seguir ampliando. Mañana empezamos ya con nuestro módulo 2
que ya empieza a ser más encaminado hacia nuestras tareas personales. Esta era la parte más ladrilluda, como decimos acá en Colombia, que son muchos conceptos, mucha teoría, pero ya viene la aplicación. Listo. Bueno, buena noche para todos. Feliz descanso.